Y vamos a abrir nuestras Biblias continuando con la historia de David, esta gran batalla del rey que estamos viendo, que está siendo desde luego muy diferente y mucho más difícil de como podríamos imaginar en un principio. Segundo de Samuel capítulo 16. Dejamos a David el otro día saliendo de Jerusalén, llorando, echándose ceniza y polvo por la cabeza, signos externos de un gran dolor interno que estaba sufriendo. De nuevo volvía al exilio, el gran rey de Israel, y de manos de su propio hijo, cuyo golpe de estado había tenido rotundo éxito. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con este golpe de estado. Estamos en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, desde el versículo 1, y dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del Monte de los Olivos, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió: los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey: he aquí, está en Jerusalén, pues ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba: he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino, que has hecho gracia ante tus ojos, oh rey, mi señor. Y al llegar al rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos sus siervos, a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto al Señor mi rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjalo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él. Mientras iba, lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Entonces Absalón y todo el pueblo, los hijos de Israel, entraron en Israel y Ahitofel con él. Sucedió que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino a Absalón, Usai dijo a Absalón: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Usai a Absalón: no, pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré, y con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo servir? ¿No habría de ser en presencia de su hijo? Tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre. Las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque podemos aprender mucho y porque tu Espíritu Santo ha querido que esto esté aquí metido, y aunque sea una historia tan turbia y tan difícil, tú tienes algo para decirnos en esta mañana. Y te pedimos que nosotros lo aprendamos, que nuestro corazón esté abierto, que nos ayudes a tomar buenas decisiones y que el nombre de Cristo sea levantado en el día de hoy. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Pues David acababa de salir de Jerusalén, acababa de llorar,
y de orar a Dios, que Dios confundiera el consejo de Aitofel, estando en el Monte de los Olivos. Y al descender del Monte de los Olivos se encontró con alguien. Aquí tenemos un mapa, lo he ampliado bastante para que veamos dónde estamos, porque la verdad que la distancia es bastante corta, ¿vale? Entonces, Jerusalén está aquí, el Monte de los Olivos está justo al lado de Jerusalén, ya lo hemos visto, no sé si recordáis los mapas cuando veíamos Jerusalén en los tiempos de Cristo, se ve perfectamente Jerusalén desde el Monte de los Olivos, y al bajar el Monte de los Olivos, allí se encontró con Siba, el mayordomo de Mefiboset. ¿Recordáis a Mefiboset? Mefiboset era nieto de Saúl, era hijo de Jonatán, con quien David había hecho un pacto, y por amor al pacto que David hizo con Jonatán, aceptó a Mefiboset, el tullido Mefiboset, pues como si fuera su hijo, para comer en su propia casa y para estar en la corte en Jerusalén, junto con David y junto con su familia, como uno más. Entonces, allí aparecía el siervo de Mefiboset, con 2 burros, y los burros cargados con frutas y pasas y vino, y entonces pues David le pregunta ¿qué es esto que estás trayendo? Y entonces Siba le dijo, pues mira, esto es para ti y para los tuyos, rey. Te traigo los burros para tu familia, para las mujeres, los niños, los ancianos que necesiten sentarse, que no puedan andar, pues aquí lo tengo para que vayan montados en el burro. Muy bien. Y también hay comida para los jóvenes que estarán cansados, y hay frutas, hay vino para que se refresquen en medio del desierto, que lo pasarán mal. Entonces es para los tuyos, y la verdad que pues era una bendición, y era un muy buen gesto por parte de Siba, el criado de Mefiboset, el representante en un sentido de los que había sido el peor enemigo de David, Saúl, el representante de su casa, ahora venía a traerle regalos. Entonces era algo estupendo, aunque desde luego no alcanzaba para cubrir las necesidades de David. Imaginaos 2 burros para varios miles de personas que iban, o 100 racimos de uvas pasas. Pues sí, muy rico y estupendo, muchas gracias, pero igual tocan a una uva pasa para cada uno, ¿no? Entonces, en cualquier caso, pues era de agradecer. Era un alivio, era una ayuda en medio de un momento tan difícil para David y para los suyos. Y entonces David le hace la pregunta, tú estás aquí y me traes esto. ¿Y Mefiboset? ¿Dónde está? Porque se supone que es él el que me tendría que dar los regalos, ¿no? Si son el nombre de Mefiboset. Y le dice Siba, pues mira, Mefiboset está en Jerusalén, porque él piensa, quizá hoy me devuelvan el trono. Qué raro, ¿no? Yo creo que la idea, lo que estaba pensando David que había ocurrido, quizá lo que le estaba transmitiendo Siba que había ocurrido, es que, imaginaos, había un rey que se llamaba Saúl, y este rey no era buen rey, ¿vale? Pero era el ungido del Señor, y por eso David respetó su vida y le honraba, ¿vale? Este rey tuvo un hijo, y este hijo sí que era un buen hijo, ¿eh? Y sí que habría sido un buen rey, Jonatán. Jonatán era un hombre valiente, era un hombre piadoso, era un hombre de valor, era un hombre de integridad, era un buen hombre, y habría sido un buen rey, al menos tal y como le conocemos de las narraciones que tenemos en la Biblia. No se dice nada malo de él. Este rey fue despojado, de hecho asesinado, junto con su hijo, Mefiboset, pero Mefiboset tuvo un hijo, ¿vale? Se llamaba... Jonatán. Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset, ¿vale? Entonces, en lugar de Saúl vino otro rey que se llamaba David, y era un hombre conforme al corazón de Dios, un buen rey, un buen hombre, ¿vale? Y había sido ungido por el Señor, estupendo. Este David había tenido un hijo que se llamaba Absalón, y Absalón no era como Jonatán. Absalón había llegado deshonrándolo todo, pisoteándolo todo, había confabulado para despojar a su padre, el ungido del Señor, del trono, había engañado al pueblo de Israel. Entonces, ahora de nuevo Israel tenía una elección. Saúl y David son como son cada uno, vale, ninguno de los dos ya está en el trono. Ahora, si tenemos que elegir entre Jonatán y Absalón, ¿con quién se va a quedar el pueblo? ¿Por qué no convocamos elecciones de nuevo? Y si convocamos elecciones, a río revuelto, ganancia de pescadores. Igual me eligen a mí, Mefiboset, como rey, o al menos a mi hijo, como rey, por cómo era mi padre, Jonatán. ¿Entendéis?
Entonces, no sé si esto es lo que estaba en la mente de David. De todas maneras, ya veremos que esta historia, guardadla en la mente, porque continuará en otros capítulos, pero en este momento para David tuvo todo el sentido del mundo, así que lo que hizo fue decir, vale, pues venga, Mefiboset queda desheredado, y a partir de ahora todo lo que era de Mefiboset es tuyo, Siba, y ya está. Así que con esto continuaron, y al continuar, ya siguiendo la marcha, recordáis que decíamos que Jerusalén, cuando David eligió Jerusalén como lugar para su capital, está muy cerca, está en el límite entre Benjamín y Judá, que habían sido los contendientes en la guerra civil entre David e Isboset. Entonces era una manera un poco de hacer las paces, está muy cerca de Benjamín. Así que a poco que anduvieran, ya llegaron al territorio de Benjamín, y al entrar en el territorio de Benjamín, en una ciudad que se llamaba Baurim, muy cerca de Jerusalén, como veis, le salió al encuentro alguien. Este alguien se llamaba Simei. Simei era pariente de Saúl, y Simei llegó allí como un energúmeno, y llegó allí tirando piedras a David, y llegó allí insultando, maldiciendo a David. Fíjate lo que le dijo. Le dijo, hombre sanguinario, manos manchadas de sangre de David, e indigno, literalmente hijo de Belial. Es decir, alguien que sirve a un demonio, alguien que tiene muy baja altura moral, alguien de quien se puede esperar cualquier cosa, alguien en quien no se puede confiar. Y le maldijo diciendo, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. David, la casa de Saúl cayó a sangre y tú participaste en ello. Supongo que en un sentido seguía por ahí la historia de que como David estaba del lado de los filisteos cuando ocurrió la batalla en Monte Gilboa, cuando murió Saúl y los suyos, pues aunque el autor se esfuerza bastante en explicarnos y darnos razones por las que David no tuvo nada que ver, él estaba en el sur en ese momento, pero en cualquier caso aún seguía la historia. Sobre todo entre los benjamitas, sí que se acusaba a David, las manos de David están manchadas de sangre, está sentado en un trono que se ha edificado sobre la sangre de la casa de Saúl. David, eres un hombre indigno, impío, no mereces estar en el trono. Y la muestra es que tu propio hijo se ha rebelado en tu contra y te ha echado del trono justamente porque Dios es lo que ha querido. Estás cosechando lo que has sembrado, David. Hombre impío y sanguinario. David estaba rodeado por un ejército, sus hombres fuertes, ¿vale? Mata gigantes. Hombres que si David tenía sed y decía, ay, me gustaría beber agua de la fuente de no sé dónde, una fuente que está custodiada por el ejército de filisteos, pues allí van con dos narices sus hombres y matan a los filisteos y le traen un vaso de agua a David. A la mínima orden de David, mira, lo que sea. Y allí hay un tío dando voces, imaginaos, tirándole piedras a David, maldiciendo a David. Y entonces le vino su sobrino, Abisai, hermano de Joab, ¿os acordáis de Joab, el general de David? Y le viene y le dice, pero ¿este tío quién es? Que viene aquí dando voces, como un loco y maldiciéndote, que nos está tirando piedras, David. Este hombre les estaba tirando piedras de una manera como un poco sentenciando a muerte, tal y como era la muerte, la ejecución en aquellos días, tal y como dice en la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 22, cuando un hombre mata a sus hijos en el fuego, los sacrifica, sobre todo a Moloch. ¿Cuál era la pena para el hombre que mata a sus hijos sacrificándolo a los dioses? La muerte a pedradas. Eso es lo que estaba haciendo. Esa era la condena a muerte, era a pedradas. Y eso, en un sentido, estaba acusando y condenando a David a morir a pedradas, y le estaba tirando piedras, declarándole maldito delante del Señor y merecedor de la muerte, de la pena capital. Y entonces ya Abisai y sus hombres, no, a este tío no le vamos a cargar, porque esto no puede ser. O sea, aquí el rey que está custodiado por su ejército y viene un hombre a tirar piedras. ¿Pero de qué vas? Es un poco ridículo, ¿no? Este señor, ¿qué está haciendo? Y David dijo, no, déjalo. Si mi propio hijo, de mi sangre, de mis entrañas, quiere matarme, ¿cómo no va a querer hacer este señor? Familia de Saúl. Si Saúl siguiera en el trono, probablemente él sería un marajá. ¿Cómo no va a querer mi muerte si mi propio hijo la quiere? Además, mi principal problema no es este energúmeno tirando piedras. Este es
Mi principal problema es mi hijo, que quiere mi muerte. Y de hecho, quizás está ahora mismo armando un ejército para venir detrás y matarme a mí y a todos los míos y acabar con la amenaza. ¿Me voy yo a desquitar en este hombre? Paraos un momento a pensar el estado mental y emocional en el que estaba David en este momento. Había salido corriendo por su vida y por la de los suyos. Sin ir más lejos, su hijo Salomón quizá tendría 2 o 3 añitos en este tiempo. Tenía niños pequeños con él, a quienes tenía que cuidar, a sus mujeres, a los suyos, ancianos. Su propio hijo se había rebelado contra él, le había quitado todo lo que tenía. Estaba en un estado mental y emocional. No sé si alguna vez te has sentido en este estado en el que ya no puedes pensar, en el que ya cualquier cosita que te salte, mira, ¡pum!, estallas y que empiece la Tercera Guerra Mundial, me da igual, pero aquí es que no puedo más. Y encima aquí un señor tirándome piedrecitas y tocándome las narices, y yo voy andando por una colina y él va en la colina de al lado tirándome cosas y diciéndome, ¡por cada vez, por no sé cuántos! O sea, y encima, y tus propios hombres, ¡que lo tenemos que matar! ¡Que esto es un desgraciado! ¡Cuidado que viene Absalón por detrás! Imaginaos el estado mental en el que estaba David en este momento. ¡Horrible! ¡Horroroso! Y David no estalló. Esto es lo que a mí más me sorprende de todo esto. ¿Por qué? David entendía que él había sido el culpable de esto. David entendía que lo único que estaba ocurriendo es que la larga sombra de su pasado, la larga sombra de su pecado le estaba alcanzando. Y por lo tanto, él solamente estaba cosechando lo que había sembrado. David razonó diciendo, si este hombre me está maldiciendo, quizá Dios está detrás. Desde luego Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que esté este señor tocándome las narices hasta tal punto que me está empujando más y más y más y más y más hasta el límite de donde yo no puedo. Y Dios lo está haciendo con un propósito. Y yo me voy a agarrar a Dios incluso en este momento. Y no voy a pagarlo con alguien que lo único que voy a hacer si voy donde este Simei y le corto el cuello es un poco desquitarme. Quizá en el momento me resarzo y me quedo tan a gusto, pero a partir de ese momento, no solamente voy a sentirme culpable por lo que he hecho, sino que habré matado injustamente a un hombre. Y Dios va a estar en mi contra. No. Yo me voy a arrepentir delante del Señor. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me pide que haga. Yo voy a confiar en Dios ahora cuando no puedo más y cuando mi límite ha sido sobrepasado con creces, el de Dios no. Y yo me agarro al Dios cuyo límite no tiene límites. ¿Y quién sabe? Quizá Dios, si Él permite que me maldiga este Señor, pueda transformar este mal en algo bueno para mí. Así que esto es lo que hizo. Y mira, con la mosquita tocándole las narices todo el rato, llegó hasta el Valle del Jordán. Y allí ya, en el Valle del Jordán, cuando ya sin montañas y un terreno más llano, con el límite del Jordán, si venía el ejército de Absalón por detrás, podían pasar el Jordán y ya no había peligro. Pudieron descansar, pudieron estar más tranquilos, se quitaron a este señor dando voces encima y ya pudieron descansar física, anímica y mentalmente. Y ahora vuelve la escena a Jerusalén. Volvemos a Jerusalén. Absalón había entrado triunfante. Su golpe de estado ha tenido un éxito rotundo, absoluto. Ni siquiera se había desenvainado una sola espada y había obtenido todo el control, todo el poder. David, el gran rey David huyendo, el emperador David huyendo, con el rabo entre las piernas. Madre mía, esto sí es un éxito, ¿no? Y yo aquí estoy ahora como señor, dueño, rey de Jerusalén y de todo Israel. ¡Estupendo! Y allí se dice que viene con él Ahitofel, aquel de quien David, sabiendo cómo es Ahitofel. Fíjate, dice en el versículo 23, el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Era un hombre, mira, en máquina, inteligente, sabio, visión de estado a largo plazo, un hombre ¡buah!, espectacular. ¡Qué sabio es Ahitofel! Por eso David dijo, confunde a este hombre. Confúndelo, porque como le dé buenos consejos, me parece a mí que estamos aviados. Pues así llegaron.
Y según llegaron a Jerusalén, vino Usaí Arquita, ¿os acordáis de él? A quien David había enviado como topo, a su amigo, le había enviado como espía dentro de la corte de Absalón. Y allí cayó, se postró a sus pies y dijo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y supongo que, bueno, supongo no, aquí lo vemos. Absalón pensó: este me la está intentando colar, pero no cuela. Vamos a ver, Usaí. ¿Cómo esperas tú que yo confíe que tú vas a ser leal a mí cuando acabas de traicionar a tu mejor amigo? ¿Por qué no estás con David, que era tu mejor amigo? ¿Qué lealtad me vas a rendir a mí, el enemigo de tu mejor amigo, cuando a tu mejor amigo le has traicionado? La única lealtad que yo puedo esperar de ti es que tú vas a serme fiel hasta que veas el momento de traicionarme, igual que has hecho con David. Tiene lógica, ¿no? Y aquí se pone en marcha la genialidad, la astucia de Usaí, perdón. Y es que Usaí, lo primero que le dice, como hemos visto: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¿De quién está hablando Usaí? Que el rey viva. ¿Le estaba deseando larga vida a quién? ¿A Absalón o a David? Pues no lo sabemos. La gente allí interpretaría que a Absalón. Pero ¿quién era el rey legítimo? David. Y a partir de aquí, todo lo que dice Ahitofel puede ser, este es un maestro del doble sentido, puede ser visto como Absalón o como David, depende cómo quiera interpretarlo cada uno, depende de lo que le gustaría a cada uno. Y Absalón, desde luego, en su vanidad, lo interpretó como que estaba hablando acerca de él. Fíjate qué es lo que dijo. Le dice, le dice: no, pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Esto convenció a Absalón, parece ser. Absalón estaba hablando de él. Ah, mira, claro. No es que esté siendo leal a una persona en específico, David su amigo o a quien sea, no, sino al cargo, al rey, ¿no? Al que sea el rey, a ese le voy a ser leal, porque es a quien Dios ha escogido para que sea rey, el pueblo y tal. Vale, pues entonces me va a ser leal a mí. Vale, muy bien. ¿Pero a quién había escogido Dios para ser rey? A Absalón no, a David. David era el ungido del Señor. Desde hacía ya un porrón de años. Absalón no había sido ungido ni escogido por Dios. ¿A quién había escogido el pueblo para ser rey? Fíjate el capítulo 5 de este mismo libro. Segundo de Samuel, capítulo 5. Dice a partir del versículo 1: entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú quien guiabas a Israel en sus salidas y sus entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey en Israel. Todos los hombres, todo el pueblo había escogido a David. Absalón no le habían escogido, Absalón había robado su corazón. Absalón era un ladrón, era un usurpador. El rey legítimo, escogido por Dios, escogido por el pueblo, era David. Pero Absalón se lo aplicó para sí mismo. Entonces, David le dijo, Usaí le dijo: tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. ¿Cómo había servido Usaí delante de su padre? Delante de David. Pues le había servido siendo amigo leal de David. Pues esa es la misma manera en la que iba a servir a Absalón, siendo amigo leal de David. Por lo tanto, allí en sus propias narices, Usaí estaba jurando lealtad a su enemigo David, mientras que el rey Absalón, el rey usurpador, estaba interpretando como que le estaba jurando fidelidad a él. ¿Este es un genio o no es un genio? Menudo tío, ¿no? Bueno, Usaí fue aceptado dentro de la corte, dentro del consejo interno de Absalón, y el plan que trazó David desde el principio seguía su rumbo. Había colocado el topo dentro de la corte, ahora Usaí podía avisar de cualquier movimiento a los sacerdotes, Abiatar y Ahimaas, y ellos podían decírselo a sus hijos y podían
darle sus hijos a David la información que fuera necesaria. Ahora, Absalón había llegado a Jerusalén, pero necesitaba consolidar su reino. ¿Recordáis que hemos dicho alguna vez que lo primero que tiene que hacer un nuevo rey es deshacerse de la competencia, ¿no? Para deshacerse de cualquier otro aspirante. ¿Y de qué manera iba a hacer esto Absalón? Pues preguntó a su más leal y su más sabio consejero, Ahitofel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos afianzar el trono? Y Ahitofel aquí vio la oportunidad de su vida para desquitarse, para vengarse del violador de su nieta, del asesino del esposo de su nieta, y le dijo, mira, te voy a proponer un plan que por su sencillez va a ser 100% efectivo. Tu padre ha dejado aquí a 10 concubinas, 10 de sus esposas, para que estén a cargo de la burocracia y de la administración. Bien, acuéstate con estas 10 concubinas, ten sexo con ellas, y así todo el mundo verá que lo que antes era de David, ahora es tuyo. Esta era una manera que se hacía bastante, ¿eh? Cuando alguien se acostaba con la esposa de otro, estaba de una manera, sobre todo de un rey, estaba afianzando, estaba agarrando lo que antes había sido de él. Por lo tanto, era una manera muy física, muy evidente, muy elocuente de hablar que aquí había habido un cambio de poder, ¿vale? Entonces, Absalón le pareció estupendo este plan. Para Ahitofel era una manera de poner en práctica la ley del talión, que se llama, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Tú has violado, tú te has acostado con alguien que tenía esposo, a ti te van a hacer eso mismo. Pero multiplicado por 10. Con 10 mujeres tuyas se van a acostar. Y en público, que todo el mundo lo vea. Y Absalón hizo levantar una tienda, una carpa, para que no le diera el sol, en el terrado, en la azotea del palacio de David, en el mismo lugar desde donde David había cometido adulterio en su corazón, y había mirado la desnudez de Betsabé y había planeado para acostarse con ella. Ahí mismo, su hijo se acostó a la vista de todo Israel. Todo el mundo puede ver. Mira, ¿qué está haciendo el rey hoy? Todo el mundo puede verlo. Absalón mostró su desnudez al público y la desnudez de David, como ahora vamos a ver en un sentido, es decir, la desnudez de sus esposas, y allí se acostó, cometió este acto terrible delante de todo el mundo para que cualquiera pudiera verlo. Algo horroroso, pero muy elocuente. Ahora todo el mundo sabía, aquí ha habido un cambio de régimen, aquí ha habido un cambio de gobierno. Y también, entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están, que están contigo se fortalecerán. Esta era una manera de quemar los barcos. ¿Sabéis? Cuando llegaron los conquistadores a América, una de las maneras para que no volvieran atrás y volvieran a sus casas era quemar los barcos. Así, aquí nos quedamos. Es aquí a morir, ¿eh? Y esa era la manera, eso es lo que hizo. A partir de ahora, con esto que ha hecho Absalón, no hay marcha atrás. O triunfamos o morimos, porque aquí no hay perdón posible. Todos los que estamos con Absalón estamos con él a muerte, no hay redención. Se ha acabado. Y desde luego los que estaban del lado de David vieron que la cosa iba muy en serio, los que estaban del lado de Absalón sabían que aquí era a vida o muerte, o triunfo o muerte. Era un plan perfecto, ¿no? Era un plan estupendo, era un plan maravilloso, pero había un pequeño defectito en todo este plan. Y es que no había contado para nada con la ley de Dios. Había contado con la percepción de la gente, había contado quizá con la psicología de unos y de otros, con lo que todo el mundo entendía que era un cambio de régimen y todas estas cosas, pero no había tenido ni un ápice en cuenta que, por ejemplo, Levítico 20:11 dice: si alguno se acuesta con la mujer de su padre, 10 mujeres nada menos, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre será sobre ellos. Estaban atentando en contra del Dios de Israel, del Dios que había ungido a David, del Dios de quien dependía el trono incluso de Absalón.
Y estaban yendo en contra de lo que creía el pueblo, de la fe del pueblo. Por lo tanto, merecía la muerte. Absalón merecía la muerte. Y si él no iba a darse la muerte a sí mismo, no se iba a condenar como merecía, le correspondía a David. E incluso aunque Absalón huyera de la mano de la justicia del rey, incluso aunque Absalón parecía que se estaba saliendo con la suya, de Dios no se puede esconder nadie. Y la justicia divina, la justicia cósmica, incluso ante el rey, incluso ante quien sea el mayor jerarca del mundo, no se va a salir con la suya, porque la de Dios es la máxima justicia y nada se le escapa. Así que aunque parece que esta historia ha sido otro agujero más en el que se va metiendo cada vez más David, cada vez más lejos del trono, cada vez más poder para su hijo y cada vez más destruido y más horrible todo, la realidad es que vamos viendo pistas, y pistas claras que nos dicen: Absalón, te estás cavando tu propia tumba, hijo mío. Rebelarse contra Dios siempre es una mala idea. Siempre es la peor idea. ¿Y de qué manera podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Bueno, antes de ir ahí, simplemente, esto era el cumplimiento de lo que Dios había dicho a David. Cuando, por medio de Natán, le dijo 2 Samuel 12, 11 y 12, «He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del día». Sea el pecado de David, sea el pecado de Absalón, Dios no deja pasar ni una. La única manera que nosotros podemos escapar de las consecuencias de nuestro propio pecado es no cometiendo ese pecado. Porque incluso aunque hayamos confiado en Cristo como nuestro Salvador, y aunque Él haya tomado y haya echado nuestro pecado al fondo del mar, y esté de lejos como de oriente está lejos del occidente, y Dios ya no se vuelve a acordar, pero el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias, aunque no vayamos a pagar eternamente por ellas, porque ya lo ha hecho Cristo. Pero si yo cometo tonterías y hago estupideces y me rebelo en contra de Dios, eso me va a alcanzar. Así que ten cuidado con lo que haces. Jóvenes, tened cuidado con lo que hacéis en vuestra juventud, en vuestras vidas, porque os va a alcanzar. Vuelve y reclama tu vida. Y Dios ha hablado, y Dios cumple. Así que hoy hablábamos de la sombra del pasado para David, de la sombra de su propio pecado que él había cometido y cómo sigue intentando alcanzarle una y otra vez, y eso nos pasa a nosotros también, ¿eh? David, ¿qué es lo que hizo cuando se vio atrapado, sobrepasado en la cárcel que él mismo la jaula que él mismo se había cavado, que él mismo se había hecho por su pecado? Cuando David se vio sobrepasado por los insultos de este señor, con la traición de su hijo, con la situación tan precaria en la que estaba, cuando estaba al borde de cualquier límite racional en su mente, en sus emociones, ¿qué es lo que hizo? Pues él reconoció que solamente estaba cosechando lo que había sembrado. De nuevo, ¿recordáis cuando decíamos que soy una víctima? David sabía que no era una víctima. Y no se tuvo por víctima. Y no se limitó a lamentarse. ¡Ay! Que siempre me pasa a mí. Y es que no lo merezco. Que la vida es injusta. Y que qué mal me trata todo el mundo. Y ahora este señor tirándome piedras. Y no sé qué y no sé cuántos. Y tal. Y nos metemos en esa habitación que tenemos todos en nuestra mente, ¿verdad? Y ahí llena de pintadas. Siempre me pasa a mí. Yo no merezco esto. La vida es injusta. Qué mal todo. No, David no hizo eso. David cayó de rodillas delante de Dios y una vez más dijo: lo siento, Señor. Y lo que tú me quieras mandar está bien mandado, porque yo lo que he hecho no, es que terrible. Yo contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto eres justo si tú me mandas la calamidad. Y si este Señor me está aquí maldiciendo, yo lo voy a aceptar. Y voy a coger esa maldición y se la voy a poner a los pies de mi Dios.
Porque Él puede hacer que incluso esa maldición se sea transformado en una bendición. Incluso las consecuencias terribles de nuestros propios actos. Si tú has hecho algo malo en el pasado, si tu currículum está manchado de sangre, déjaselo a los pies de Cristo. Clávalo a la cruz. Él ha pagado por eso. Y Él no sencillamente es que va a eliminar las consecuencias de tu pecado. A veces lo hace, ¿eh? Dios es poderoso. Y Dios a veces lo hace. Pero a veces no lo hará. Porque incluso con eso, Él va a trabajar en tu corazón. Incluso cuando nosotros suframos por nuestra culpa, por nuestro propio pecado, por nuestra cabezonería, por nuestras idioteces, cuando nosotros nos rebelemos en contra de Dios, si volvemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, acudimos a Cristo, Él incluso las consecuencias de eso que hemos hecho, va a usarlas. El desierto es el taller favorito de Dios. Y si nosotros tenemos que pasar por el desierto, Él tiene un buen plan. Amén. No solamente nos va a cuidar en el proceso, y en el valle de sombra de muerte Él va a estar con nosotros, sino que además Él va a guiarnos por las sendas de justicia, Amén. por amor de su nombre, y Él nos va a llevar a donde debemos estar, y va a hacer que estemos mucho mejor que antes de haber pasado por ese sitio oscuro. Así que confía en Dios cuando te enfrentes a tu propio pecado pasado. Sí, Señor. Confía en Él. Amén. También David se tenía que enfrentar con la sombra de su pasado, y de un pasado del que él no era culpable. Porque David no había hecho nada para ganar el odio de Saúl, para que Saúl intentara matarle. David no había hecho nada por la muerte de Saúl. David intentó prevenirlo, intentó evitarlo a toda costa. Y quizá puede ser que tú sigas sufriendo por algo que te han hecho, quizá cuando eras niño o niña. Quizás sigas sufriendo por algo que te siguen haciendo y de lo cual no tienes culpa, o al menos no toda la culpa. Y todos sufrimos de traumas y de cosas que nos hacen daño y que nos cambian y que nos rompen el corazón y heridas que no podemos sanar. Tenemos que seguir teniendo la receta que nos da David aquí. Confiárselo a nuestro Dios. Y con esto no estoy diciendo que debamos minimizar el dolor que sufrimos. O decir que no es para tanto, que no nos han hecho tanto mal o alguna cosa por el estilo, porque no es así, porque duele. Porque duele, dolió y sigue doliendo. Y no ganamos nada negándolo, en plan como los budistas, ¿no? Que no existe el mal, no existe el dolor, no existe el sufrimiento. Sí, sí existe y duele. Y duele y bien que duele. Pero ¿sabes en este sentido cuál es la mayor víctima? Se llama Jesús de Nazaret. Y fue colgado en una cruz por lo que yo había hecho, ¿sabes? Tu pecado y el mío fue puesto injustamente sobre Él. Y Él murió por ello. Y cuando Él estaba colgado de esa cruz, a nosotros, que estábamos allí insultándole, Él dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro ejemplo. Si nosotros podemos perdonar, no digo decir que no ha pasado, no, digo entregárselo a Cristo. Y de la misma manera que Él no toma en cuenta, porque Él lo ha pagado, lo que nosotros hemos hecho, que nosotros no tomemos en cuenta lo que nos hacen y se lo dejemos a Cristo. Dice Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. No te tomes tan a pecho lo que te hacen, lo que te dicen, lo que te insultan, lo que te desprecian. Escucha lo que dice Dios de ti. Si tú has confiado en Cristo, eres su hijo, eres santo, eres hermano de Cristo, sigue su ejemplo. No te tomes a pecho las ofensas. Haz como Cristo. Perdona y pasa por alto. De aquí a 100 años te aseguro que no va a ser tan importante. Y lo importante de verdad es qué va a pasar de aquí a 100 años. Vivamos nuestra vida pensando en la eternidad. Y no tanto en lo, ¡ay, que me han dicho!
¡Ay, que es que me han hecho! ¡Ay, que es que se piensan! ¡Ay, que es que se dejan de pensar! Pues que piensen, que digan lo que quieran. De lo único que nos tenemos que preocupar es qué dice y qué piensa nuestro Señor, que murió por nosotros y a quien se lo debemos todo. Amén, Señor. Y el resto, que piensan y que digan, que me desprecian, que... Bueno, el Dios del cielo ha venido y ha muerto por nosotros. Que digan, que piensen. No te tomes tan a pecho lo que te digan o lo que te hagan. Hemos hablado ya otros días de que Absalón era muy listo y sabía trazar planes muy bien. Y aquí tenía a su lado a un máquina, Aitofel. Todo el mundo lo escuchaba como palabra del Señor. Muy sabio, muy sabio, muy sabio. Muy sabio, muy sabio, muy sabio, muy sabio, todo lo que tú quieras. Muy sabio, muy sabio. No sé si lo he dicho lo suficiente. Muy sabio. Era un necio. Desde luego Dios respondió la oración de David, de confundir su consejo. Aitofel, en su plena sabiduría, confundió su ansia de venganza con la sabiduría. Y se metió en un berenjenal terrible. Porque todo lo sabio que era, despreció el consejo del Señor. Jamás escuches un consejo de nadie que no esté de acuerdo con lo que viene aquí. Por muy sabio que sea, por muy que venga de ¡buah! Esta persona, que es que he escuchado en la tele que dicen no sé qué, o que que es un máquina y que tiene un premio Nobel, yo qué sé, tu mejor amigo que te quiere mucho, tu mamaíta, lo que sea. Nunca jamás escuches su consejo y mucho menos lo sigas, que no entre en tu corazón algún consejo que no esté de acuerdo con esto. Porque es un consejo de muerte. Cuando aquí tienes el consejo de vida. Nunca jamás se logra la voluntad de Dios haciendo lo que a Dios no le gusta. Si no buscas la voluntad de Dios, jamás llegarás a la voluntad de Dios. Así que lo que tienes que hacer es, ahora mismo, ¿en dónde estás? Con lo que tienes, obedece a Cristo. Obedécele ahora. Y Él te llevará donde Él quiera que tú estés. Obedécele a Él y no a otros. Hay dos tipos de personas en esta historia y en el mundo en general. Hay dos tipos de personas. Por un lado tenemos a Absalón, que está construyendo su reino, ¿no? Y es un reino de hierro, a su juicio. Un reino poderoso. Un reino que se ha implantado. Fíjate que no ha derramado una sola gota de sangre, no se ha desenvainado una espada. Y ha obtenido el poder absoluto. Y nadie tiene la capacidad de hacerle frente. ¡Qué tío, Absalón! ¡Buah! ¡Estupendo! ¡Madre mía! Y ahí está él, rebelándose en contra del reino de Dios. Él se piensa que está construyendo un reino de hierro y que nadie va a poder hacerle frente y su reino se parece más bien a un castillito de arena. Muy bonito, sus almenaras y le ha puesto una banderita y todo. Estupendo. Pero al final del día llegará la marea y grande será su ruina. Se va a desbaratar todo. Va a quedar con menos de nada. Sin embargo, hay otro. Es David. Y él está saliendo, Su reino parece que no... Pero a David le da igual su reino. David se preocupa por hacer la voluntad de Dios, por llamar bueno a lo que Dios llama bueno, por llamar malo a lo que Dios llama malo, y las consecuencias se las deja a Dios. Él solo quiere obedecer a Dios y proteger a los suyos. Es su meta en la vida. Él está buscando el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios le va a dar todo el resto de las cosas. Incluso aunque parezca que ahora las cosas no van bien. Y si tú y yo estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y parece que las cosas no están saliendo bien, es porque aún no hemos llegado al final. Confía en Él. Al final, Él va a edificar su reino. Y si tú estás buscando su reino y su justicia, Él va a bendecirte. Vas a estar del lado de los que cuando llegue la marea, aunque tu propio reino se destruya, podrás tomar la mano de tu padre y volver a casa. No sé en lo que estás hoy en día. Quizás estás intentando lograr algo grande. Y estudiantes aquí, quizás estáis intentando lograr las mejores notas, ¿no? Y ser el número 1 y obtener condecoraciones para poder tener un buen trabajo. Y todo eso es muy bueno.
excelente. Pero hay algo mucho más importante que eso. Confía en Cristo hoy. Ríndele a Él tus planes, tus sueños hoy. ¿Sabes lo que va a hacer Él? Él va a coger esos planes y esos sueños y va a hacer algo que jamás te hubieras podido tú imaginar. Mucho más grande, mucho más precioso de lo que tú jamás hubieras podido imaginar. Quizá no por el sentido en el que a ti te gustaría ahora mismo, pero mucho mejor de lo que te imaginas. Siempre corremos el peligro de estar buscando lo nuestro, de estar viviendo egoístamente en lugar de buscar lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, nos está obligando hoy, exhortando hoy a que hagamos. Deja en paz de buscar tu propio reino. Tu propio reino es de arena, es de paja, y se va a quemar, y no va a quedar nada. Vive tu vida mirando la eternidad. Vive tu vida mirando a esa cruz del que murió por ti, para que tú y yo podamos estar un día junto a Él para siempre. Esa es la única manera en la que nosotros podremos ser realmente felices. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu propia alma? Al final del día, ¿qué le vas a dar a Dios a cambio de tu alma? Si tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Cristo, con todo mi corazón te ruego que lo hagas hoy. No dejes pasar el día de hoy. Empieza hoy a vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Te aseguro, y te lo digo como alguien que demasiado tiempo ha estado intentando edificar su reino para estupidez, tontería. Hazlo hoy. Te aseguro que no habrás tomado una mejor decisión en tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Salvador, gracias por nuestro Señor, gracias porque tú reinas. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el imperio, Dios. Y nada se te escapa. Ayúdanos a vivir mirándote a ti, ayúdanos a vivir mirando a la eternidad, a vivir mirando a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, a vivir una vida digna del llamamiento con el que tú nos has llamado, Dios. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a ser buenos siervos tuyos, Dios. A dejar de edificar nuestro reino en nuestras tonterías y nuestros grandes planes, Señor, y buscarte a ti, y buscar servirte, y buscar amarte y honrarte delante de otros, Dios. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí nunca han puesto su fe en Jesús, el Salvador. Señor, ayúdalos a hacerlo hoy, ayúdalos a que ellos, confiando en Cristo, puedan tener vida y puedan tener vida de verdad, en abundancia, plena. Te ruego especialmente por los jovencitos aquí, Señor, que tú les empujes por medio de tu Espíritu Santo, con dulzura, usando los medios que tú quieras, pero que los empujes a tomar la feliz, la gran decisión, la mejor de sus vidas, de rendirse delante de Cristo, de rogar que les perdone y que sea su Señor para servirle el resto de sus vidas, Señor. Y te pido esto también para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tenerte y vivirte como Señor absoluto de nuestras vidas, en cada resquicio de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.